Hoy estamos con Rosa Chávez Yacila, autora de aquí, su primera novela, Las Nerviosas. Es profesora de periodismo literario en la universidad y también, periodista, ha ejercido de periodista y ha publicado, por ejemplo, en The New York Times, en Vice y en otros medios, sobre todo reportajes. Y como decimos, aquí estamos con la primera novela y esperada primera novela que ha editado con Yegua de Troya, aquí en Penguin. Y es una novela que ya os puedo confesar que te agarra un poco por los hombros y te sacude en el mejor sentido, y que desde el principio queda muy claro que va a hablar de algo que no se suele hablar, o tal vez desde un enfoque del que no se suele hablar, ¿no? Que tiene que ver con las mujeres trabajadoras y la salud mental. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Gracias a ti por el interés y por estar aquí también. Un placer. Yo voy a empezar ya con la primera pregunta para que se conozca rápidamente el tema. ¿Qué o quién más bien son las nerviosas y por qué hacerlas protagonistas? Sí. Si quiero ser súper breve, las nerviosas son ciertas mujeres en mi familia, ¿no? Mi madre, tías, abuelas, y en ese caso también la narradora, que vengo, digamos, a ser yo, que presentan o han presentado a lo largo de su vida ciertos síntomas, ¿no? Que se califican como nerviosos. Yo escuchaba mucho este término de niña, somos nerviosas, estoy nerviosa, que las yacilas somos nerviosas. Y ya de grande me pregunté, ¿no? Como mientras escribía, investigaba, preparaba el primer borrador del libro, ¿quiénes son? ¿No? ¿O por qué repito tanto esta palabra? Y creo que ahí fue cuando me di cuenta, son estas mujeres de cierta condición social, pobre o baja, como le llaman también, que, muy probablemente muestran o desarrollan cuadros depresivos, ansiosos. Y aquí hay algo que pones encima de la mesa con muchísima claridad y que dentro de lo que es la psicología más mainstream no se le suele hacer tanto caso, que es que toda la cuestión de la salud mental tiene una geografía de clase. Sí. Clara, incluso hay un momento en el que mencionas un estudio que habla de la relación directa entre trabajo informal y la depresión en Latinoamérica, que me pareció como un dato ahí que deja muy claro muchas cosas, y mencionas el impacto mental de tener o no ingresos mensuales es real. Y hablas también un poco de esto. ¿Cómo funciona en la novela, o cómo has querido introducir en la novela este vínculo, ¿no?, entre la precariedad, podemos resumir, y la salud mental a través de una historia familiar? Claro. Mira, yo vengo leyendo sobre la relación, especialmente o específicamente sobre depresión, yo diría que en los últimos 10 años, ¿no? Más o menos. Y leo literatura de ficción, no ficción, también leo divulgación, o sea, libros científicos de divulgación. Y algo que yo echaba en falta, pero sobre todo en la literatura, era este vínculo, ¿no? Del impacto o la relación que hay entre la clase social, económica y la salud mental. Y creo que porque quizás los libros que más he leído sobre depresión, por ejemplo, son de escritoras estadounidenses, escritoras europeas, ¿no? Que claro, escriben libros brillantes y que a mí me han servido como inspiración, y yo cito además en el libro, pero como lectora y como investigadora también como echaba en falta esto, ¿no? Porque lo veía por una cuestión personal, familiar, veía el impacto, y tengo amigas, amigos que comparten como un origen similar al mío, y en el cual el dinero es un asunto, ¿no? Y la falta de dinero es un asunto, y te condiciona tu sensibilidad, condiciona tu manera de afrontar el mundo, proyectarte, ¿no? Entonces,
Creo que era, por supuesto, un interés personal, emocional, pero también era un interés literario y un interés intelectual. Justo, claro, relacionado con esto, bueno, que el dinero es algo que, o la ausencia de él, Sí. que va a atravesar los cuerpos y las mentes, ¿no? Sí. Incluso las posibilidades de sanar, que eso también queda claro a través de un periplo que va haciendo la narradora por distintos intentos. Queda claro, y luego también hay un aspecto que se puede resumir en que parece que las trabajadoras del hogar o domésticas que decimos aquí no tienen derecho a la enfermedad en general, ¿no? Y que no lo pueden nombrar, no lo pueden diagnosticar. Es algo que aparece también recurrentemente aquí en esta novela. Sí, yo no estoy segura si aquí en España también es recurrente esta creencia que es popular en países como Perú, esto de que bueno, el pobre no tiene tiempo para enfermarse, pero además no tiene tiempo para deprimirse, ¿no? Como para sentir estas cuestiones que se supone que son de gente, no sé, con más tiempo, pero además como con un universo interior más complejo, ¿no? Creo que es un prejuicio de clase. Yo sí creo que hay ahí, está atravesado por eso, esa creencia. Y luego yo en mi trabajo, como te decía, periodístico, y mi trabajo de investigación personal, me fui encontrando, ¿no? Estudios, evidencia, ¿no? Que le dicen científicamente, evidencia que demostraba que eso no es tan cierto, que no es cierto en realidad, ¿no? Que la gente en ciertas condiciones de precariedad económica incluso tiende, más que la gente que no está en esa condición, a presentar síntomas depresivos y ansiosos, ¿no? Este estudio que has mencionado sobre el trabajo informal, de hecho, fue realizado en Perú. Es uno, creo, de los cuantos trabajos que yo encontré en Perú, ¿no? O en Latinoamérica sobre esta intersección. Hay más investigación en Estados Unidos, por ejemplo. Algo que yo me topé también en mi trabajo fue eso, encontrarme con libros de divulgación, igual analizando el contexto de la sociedad estadounidense, por ejemplo, ¿no? Pero en Perú existe, por ejemplo, este estudio y es que está comprobado, o sea... Con números, ¿no? Si hacía falta. Sí, eso sí. Y creo que ahí se me va o la periodista, que es como que yo no voy a firmar algo así si no tengo algún tipo de comprobación. Sí. En realidad, bueno, yo lo estoy llamando novela, pero hay un punto en el que tampoco hace falta a lo mejor la etiqueta concreta, pero bueno, es una aproximación a este libro, llamarlo novela. Y en ella hablas mucho del trabajo, en realidad, que es algo que no es muy habitual en realidad en la narrativa, hablar del trabajo no como una mera anécdota, sino que atraviese bien la cuestión del trabajo el texto. Y aquí hablas de cómo efectivamente el trabajo va dejando huellas en los cuerpos y en las mentes de los trabajadores. Y te decía antes de empezar que a mí me había gustado mucho cuando te refieres a, vamos a decir, el abuelo de la narradora, Tomás, que dice, claro, que él empieza a trabajar, bueno, trabaja varias cosas, pero empieza a trabajar como petrolero en el momento en el que están, iba a decir, poniendo sus garras sobre la tierra las petroleras, ¿no? Y dices, mi abuelo Tomás fue uno de los tantos obreros que por décadas puso el cuerpo para levantar esa prosperidad. Y yo sentí cierta ironía en lo de poner el cuerpo y la prosperidad, porque queda claro en 2 frases después que esa prosperidad no era para Tomás y su familia, cuando dices, Tomás Yacila trabajó el petróleo y la madera durante décadas. Ganó un sueldo modesto, muy justo. Mantuvo como pudo a sus 12 hijos. Y vi aquí también cierta memoria familiar, que también es una memoria de clase, evidentemente, también desde aquí, desde esta óptica del trabajo, y me pareció muy interesante cómo a través de esta figura de Tomás, ¿no?, dejabas muy clara la oposición entre esa supuesta prosperidad y la dureza de llegar justo, ¿no?, con una familia numerosa. Sí. Como te decía hace un momento, que el dinero fue un asunto sustancial y como definió muchas cuestiones
en mi familia. Creo que también ocurre así en las familias donde el dinero es una preocupación, no más bien como algo que se da por sentado, ¿no? Y sí, en la literatura tal vez no recuerdo, sí, recuerdo ahora, pero ya porque estaba enfocada como en leer trabajos en los cuales este es un asunto, ¿no? Y específicamente el trabajo doméstico es un asunto. Y me encontré ahí como un par de cuentos de una cuentista peruana que se llama Pilar Dugui, en el que, por ejemplo, uno de ellos trata sobre dos mujeres preparando comida porque venden comida para unos trabajadores de construcción. Entonces, este cuento, claro, va en torno a eso, ¿no? Como a ellas preparando y separando las presas y como pesando el arroz, mientras obviamente bueno, en realidad el protagonista se sugiere y se entiende muy claramente que es miembro de un grupo subversivo, ¿no? Y mientras ella va planeando como su siguiente atraco, ¿no? con uno de sus compañeros. Pero a mí me llamaba mucho la atención esto de ellas manipulando los objetos y la comida, y que eso sea como el trasfondo, ¿no? Luego, ahora último, acabo de terminar de leer El personaje secundario de Sofía Balbuena, que es la última ganadora del Ribera del Duero. Y una de las cosas que para mí es un trasfondo, y ella no sé si es porque tengo una fijación con el tema en la literatura últimamente, pero un trasfondo de esos cuentos es el trabajo y el dinero, ¿no? Mujeres, todas las protagonistas son mujeres, y están siempre en una situación de precariedad económica, y eso, por más de que de pronto yo diría que podría sugerirse en los cuentos que el asunto no necesariamente es ese, sino ella, una embarazada de un chico de Tinder, la otra con su novia como una especie de crisis de pareja, y así, ¿no? Pero para mí lo que atraviesa como trasfondo y también las moldea emocionalmente es esta precariedad económica. Y yo creo que eso es sustancial, como además voy a generalizar, pero diría que en países como de Latinoamérica, países latinoamericanos, donde la desigualdad es aún más marcada que probablemente en otros contextos. Y yo diría que el trabajo y el dinero es crucial, ¿no? Y sí, fue parte de mi educación sentimental, y creo que es parte de la educación sentimental de muchas familias. Bueno, nos llevamos ahí de regalo un par de recomendaciones que voy a buscar enseguida. Perdón, no te respondí lo de mi abuelo Tomás, pero sí, claro, él trabajó como carpintero para las distintas petroleras que fueron, porque se fueron como cediendo la posta, una atrapó otra y así. De Talara, que es una provincia en Piura, que es una región, un departamento, un estado al norte de Perú. Pero claro, como suele ocurrir en estos esquemas, los peones u obreros no son los que se favorecen de esta prosperidad, y es así la historia de millones de trabajadores, ¿no? De grandes empresas o corporaciones, sí. Y más aún cuando trabajan con las manos, o sea, la mano de obra literalmente. Claro, literalmente. Sí. Y además aquí cruzado también por el extractivismo, que estoy segura que parte de las petroleras extraían para enriquecer en Europa, por ejemplo, claro, o en Estados Unidos, ¿no? Que siempre ocurre. Ahí hay otra cosa que a lo mejor tenemos que explicar un poco más para público de esta latitud, que es la cuestión de los conos, ¿no? Sí. Y me interesaba mucho cuando, claro, explicas que te muda, que la narradora, sí. Vamos a estar con ese juego, se muda de un barrio popular a un barrio
clase mediero, y que ahí hay cierta incomodidad que como lector estás percibiendo todo el rato, como lectora. Bueno, ¿se trasluce ahí algún tipo de contradicción de la que querías hablar? Sí. Algo que creo que me interesaba como escritora, que se pudiera notar en la narración, es precisamente esto que dices, las contradicciones, los grises, ¿no? Que finalmente existen en este tipo de situaciones que como los estudios sociales se le llama la movilidad social, sí. ¿No? Sí, de una persona como rompiendo esa trampa de la pobreza que también se habla en economía y reparando o terminando a parar en un entorno que se supone que no era el que estaba destinado para esta persona. Yo creo que esa culpa, esa incomodidad, esa enajenación es algo que atraviesa también a gente que experimenta esta movilidad social. Está estudiado, pero también recuerdo mucho que leí un poema que también está citado en el libro de Silvina Yaganti, que es una poeta argentina, y cuando yo lo leí por primera vez me lo encontré como estaba scrolleando en Twitter entonces, ahora X, y ella hablaba, el poema que se llama No era fecha religiosa, si no me equivoco, o es muy parecido el título, que la voz poética habla sobre el padre que todos los días se levantaba a tal hora a trabajar y lo hizo indefectiblemente por tantos años y que casi nunca se sacaba el uniforme del trabajo en el que llevaba y que asumimos que es una voz poética femenina, se avergonzaba de ver al padre siempre vestido de trabajador y que ahora ella trabajaba, con lo que trabajaba ganaba más que alguna vez pudo ganar el padre con su jubilación, y eso la hacía sentir mal, la hacía sentir tremendamente avergonzada, decía, creo, me da una vergüenza enorme, una vergüenza, y yo dije, es que esto es, y me pareció tan precisa su elaboración, y además porque lo he escuchado en mucha gente que ha hecho este trayecto, como te digo, que también me interesaba encontrarlo más como literariamente en narraciones, en cuentos, en qué sé yo, en novelas, como encontrar esa complejidad de mudarte, en este caso, de un cono, que además creo que es un entorno poco explorado literariamente en la literatura peruana, hacia uno de estos barrios que se conocen como de Lima moderna, que son los barrios más pitucos o pijos, como le dicen. No, aquí le dicen pijos. Sí. Ya. Sí. Entonces tenía como también esa curiosidad. Allá hay autores, autoras que están escribiendo, y bueno, desde siempre además han escrito sobre los conos. Hay poetas, Leoncio Bueno, un poeta de Comas, por ejemplo, que es uno de los barrios estos de los conos, que son los barrios populares fundados por migrantes, pero además que sí, tienen cierta geografía, cierta apariencia, que la gente identifica como, bueno, desagradable, guachafa, como se llama en Perú. Guachafa es algo como... Acá hay una palabra que es como cutre. Cutre, claro. Entonces sí me interesa como lectora, de nuevo voy a aplicar esto, que ya lo he dicho, como lectora y como escritora, leer más reflexiones al respecto, ¿no? Y asumo que esa necesidad fue lo que termina como de un modo impulsándome a yo crear también algo respecto a eso, sí. Justo relacionado con esto, con tomar la voz y hablar desde un lugar propio, que es algo de lo que hay mucha discusión desde hace mucho tiempo, ¿no? De hablar desde un lugar propio, introduces una anécdota también en el libro, cuando mencionas a Gregorio Condori Mamani, un hombre quechua que cuando tiene, creo que eran 40 años, migra de una comunidad rural a un entorno urbano, en concreto a la ciudad de Cusco, para mover peso de un sitio a otro. Y hay una autobiografía
pero que en realidad está escrita porque está sistematizada, traducida, escrita por dos antropólogos, entonces no termina de ser una autobiografía. Claro. Y tú ahí te preguntas cómo se habría contado a sí mismo, que te quedabas con esa duda. A mí me recordaba un montón a literatura sobre la experiencia migrante, por ejemplo, que ahora cada vez hay más. Yo conozco sobre todo la del espacio literario español y cada vez se toma más la voz en primera persona, pero sigue habiendo casos de literatura mediada, podemos decir, en los que la historia está contada en primera persona, el sujeto que ha tenido esa experiencia es parte de la producción de ese libro, pero está mediada por una autoría que sistematiza, traduce, escribe. Y esa duda de qué se pierde por el camino o cómo se cambia el enfoque. Entonces, no sé si también hay algo de eso de decir, no, yo quiero poner este enfoque, quiero hablar desde esta voz, desde este lugar. Si hay algo de eso también en la escritura de esta novela. Yo diría que también tiene sus pros y sus contras, en el sentido de que, claro, finalmente la voz de la narradora es el de una mujer que ha ido a la universidad, ¿cierto? Que ha accedido a ciertos espacios a los que su madre no accedió, a los que su abuela tampoco accedió. Una de las cosas que luego yo como escritora me he preguntado es, y así como se pregunta la narradora por Gregorio, ¿y cómo mi madre hubiera contado esta historia? ¿No? ¿Cómo Graciela Yacila hubiera contado esta historia? Y no lo sé, y creo que no se puede saber porque, claro, mi madre me la puede contar oralmente, ¿no? Ciertas cosas, pero si queremos hacer un libro con la voz de alguien como mi madre, también tendría que haber un mediador, porque claro, ella no es escritora, ¿no? Claro. En ese sentido, te decía, tiene como sus pros y sus contras, y finalmente la novela también está escrita desde el punto de vista de esta mujer, que desde también un espacio que ocupa un espacio donde está la academia, eso, como ciertos entornos periodísticos, literarios, entonces ahí hay también una mediación, digamos. Y eso es como también una contradicción, otra complejidad más, ¿no? que ocurren en estas situaciones. Claro, en realidad, si solo pudiera escribir de un tema en primera persona el que lo ha, o la que lo ha vivido, la literatura casi que no sé si existiría, ¿no? O sea, evidentemente, claro. Los escritores siempre son de alguna forma mediadores. Pero hay una cosa que está clara, que es que el acceso a la voz, por otra parte, es una batalla. Y yo te contaba antes que cuando estaba viniendo hacia aquí, justo leía una noticia, en concreto que mandaron compañeros de nuestros de Izquierda Diario desde Perú, de unas protestas que está habiendo contra el fujimorismo, la ultraderecha, para traducir rápidamente, aunque creo que se conoce bastante, ¿no? Con motivo de la campaña electoral de Keiko Fujimori, ¿no? Y claro, yo me acordaba también de una frase que le leía a Gabriela Wiener, que dice que en la literatura peruana ni se les esperaba. Entonces, claro, mi pregunta es, ahora va a llegar este libro, va a llegar allí, al espacio literario peruano. ¿Cómo es abrirse hueco, y hago así con el codo, ¿no? En el espacio, bueno, en la sociedad peruana y en el espacio literario peruano ahora mismo? Es difícil. Es difícil responder, digo, esa pregunta, porque mira, finalmente yo estoy accediendo a una plataforma mainstream, digamos, ¿no? Hay compañeras y compañeros, escritores, escritoras que están escribiendo, que están produciendo, que están problematizando por elección desde o desde plataformas más, no sé, alternativas, porque no quieren de pronto publicar en una transnacional o porque piensan que eso no va con su discurso político o sus convicciones políticas personales.
Entonces, claro, yo estoy publicando en una editorial como Penguin y estoy, por supuesto, encantada y agradecida por la oportunidad. Depende de qué, digamos, creo que qué concesiones quieres hacer o qué tanto quieres aceptar las complejidades y contradicciones todo el tiempo en tu vida. Hay gente que no sé, le puede criticar, ¿no? Así, pero finalmente muy conera y muy no sé qué, y ¿no? Publicas en una editorial grande y tal. Yo creo que está bien que puedan haber voces en distintas plataformas. Sí creo que no es tan sencillo. A ver, yo no quiero decir que siempre tienes que tomar así, pero yo llevo trabajando en periodismo y un poco que en el círculo literario periodístico hace como 15 años. O sea, no es que mandé mi manuscrito a la editorial y claro, y dijeron wow y lo tomaron. No, o sea, yo ya tenía un trabajo que de cierta manera como daba luces de pronto de, ¿no? Que algo de experiencia había. Entonces sí ha sido un camino largo, ¿no? Y ya cuando yo me he sentido personalmente preparada es que me atreví como a publicar, pero de nuevo es como estás dentro de un entorno y conoces, como siempre, en verdad, no vamos a negarlo, no conoces de pronto a un periodista o a una escritora que conoce a otro escritor y de pronto ya te conocen también y estás luego publicando, por supuesto con un trabajo que supongo que interesa a las personas involucradas. Pero no es el único camino y hay gente que yo admiro además que no está publicando en editoriales grandes o consideradas grandes, pero está trabajando, están en Perú Miluska Benavides, que tiene un libro y que se llama La Casa Espiritual y está trabajando en su novela también. Está la poeta Lourdes Aparición, que también tiene un poema que me encanta que se llama Chola de Mierda. Sí, tienes que leerlo. Sí, claro. Y así, Dina Nanco, una poeta también de un pueblo indígena amazónico, y así hay compañeros, compañeras que están trabajando y que están ocupando esos espacios y me parece importante y valioso y admirable, y los TQM, como se dice, los quiero mucho. No, es muy interesante que hables de manera tan honesta, ¿no? De todo esto que no se suele hablar, de las contradicciones, las confesiones, las distintas vías de acceso. Yo, si me lo permites, creo que hay que colarse, ¿no? Y que claro, hay que colar determinados discursos para que lleguen lo máximo posible sin dejarte por el camino el discurso, ¿no? Sí, sí. Y esto me lleva a una pregunta que yo hago siempre, porque es un tema que me interesa mucho, que es sobre la literatura con causa, ¿no? Porque bueno, aquí se abrió un debate hace unos meses porque un escritor reconocido dijo que la literatura con causa era mala, ¿no? Por el hecho de... Lo vi. Y claro, hay otros que pensamos que toda la literatura tiene causa, otra cosa es que disimulen y que pretendan pasar por... ¿no? Y que en ese caso suele ser la causa hegemónica, la que ya está, ¿no? Con los que ya ganaron. Y que la pregunta es de qué lado de la barricada vas a poner tu literatura, ¿no? Pero bueno, yo quería saber tu opinión de qué crees que tiene que ser o que hacer la literatura, porque yo entiendo que la literatura hace cosas, ¿no? Y además viniendo también de tener una pata, digamos, en el periodismo, ¿qué diferencia o qué se puede hacer con la literatura? Claro. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con la definición de que la literatura como que no tiene que tener ideología, ¿no? O tal, porque
pienso de que, tal cual lo dices, inclusive cuando no es, o sea, un personaje no tiene que decir yo creo Claro. o pienso que la desigualdad no debería existir, o sea, y tampoco tiene que plantear en términos así de concretos o literales, pero siempre se está colando, hay algún trasfondo político, hay un trasfondo de ideas y convicciones sociales, culturales, que se transmiten en los libros. Entonces creo que es de pronto una, tal vez, no sé, alguna historia demasiado como... Y aún así se me ocurre estos mundos como súper fantásticos de, qué sé yo, ¿cómo se llama de esta serie? El Juego de Tronos o esos que es como tú dices, bueno, ya esto no ocurre en este mundo, pero y aún así están proponiendo una ideología política. Lo que es, no creo en eso. Sin embargo, yo tampoco creo en que, digamos que, porque no sé, tú digas, mira, de esto no se ha escrito, por ejemplo, en literatura peruana, ¿no? No se ha escrito sobre clase y salud mental y tal, y ya bueno, ya se escribió y por eso esto es bueno. O sea, quiero decir bueno como de un relato narrativamente logrado, con calidad, o bueno. Pero yo creo que eso de por sí no le da, digamos, el mérito literario o de calidad. Tampoco creo que no deberían existir este otro tipo de historias más como que parece, pero no lo son, si quieres no tan explícitas o que no muestran como una postura, no sé, sobre la realidad. No creo eso. Lo que creo que debería de existir y no existe en países como Perú es que se rote más el micro, como se dice, ¿no? O sea, que ya, ok, estén las personas que tengan estos discursos que son discutibles y con los que no estamos de acuerdo algunas, pero que también estén las otras personas en la misma plataforma, ¿no? Dando la respuesta. En países como Perú, donde todavía yo creo que estamos esperando narradoras que estén también como en la palestra discutiendo, ¿no? Con ellos, ¿no? Te comentaba hace un rato que y creo que a veces incluso se bromean como que la literatura peruana dónde está o no. Y si preguntamos aún como ¿y dónde están las mujeres narradoras peruanas? Y por supuesto, no estoy desmereciendo el trabajo que vienen haciendo desde muchos años muchas escritoras, pero creo que lo que sí pienso es que se tiene que conocer más las voces diversas. Eso creo que es lo que se tiene que hacer, y lo otro viene, o sea, como descarte, o como se dice, como por extensión, perdón, por extensión viene que se conozcan más otras posturas o puntos de vista, eso, y no, ninguna... es como la afirmación esta en la que yo tampoco creo tanto, es que el periodismo es objetivo. Bueno. Yo no creo que el periodismo sea objetivo. Lo que puedes hacer es, sí, hacer esto como el equilibrio de las fuentes, ¿no? O sea, no sé, si alguien acusa a otra persona de algo, pues claro, le tomo el testimonio, pero voy a tener a la persona acusada a preguntarle, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que el ABC del periodismo, digamos, ¿no? Corroborar, verificar, fact-chequear, que le llaman ahora. Pero objetivo no es, porque tomas una postura claramente. Tienes una línea editorial que le llaman, ¿no? Entrevistas a tales personas y no otras, tocas tales temas y no otros. Eso ya es una postura política o una postura que no es objetiva. Claro, una cosa es no mentir y otra cosa es pretender que no hay una posición política detrás, ¿no? Sí. Vamos, yo como periodista militante lo tengo clarísimo, ¿no? Ya para terminar, hay
una última pregunta que te quería hacer. Bueno, nos has hecho varias recomendaciones, yo luego voy a apuntar todo porque son muy interesantes todas y además son muchas de las que no suelen tener el micrófono. Pero bueno, en este libro aparece toda una constelación de referencias y algunas van dando elementos que sirven para ir generando un relato. Llama mucho la atención, por ejemplo, bueno, a mí me encantó del poeta José Watanabe, esta idea de tener un pelo de demonio en la mirada. ¡Qué maravilla de idea final! Bueno, en este caso sí dejarla para que lo lean y no explicarla porque es buenísima. O cómo explicas incluso la pulsión hacia o el pensamiento suicida, sirviéndote de David Foster Wallace con esa idea de huir de las llamas. Hay toda una constelación ahí en la que te apoyas muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si querías contar un poco cómo fue esa construcción y también ya de paso pues dejarnos una recomendación más de todas las referencias que aparecen si tuvieras que elegir. Claro. Parte o es consecuencia en todo caso de lo que te decía hace un rato, de lo que he estado leyendo y preguntando también, ¿no? Como, oye, ¿me recomiendas algún libro y tal? Y, ¿no? José Watanabe es uno de los poetas peruanos de la generación del 60, en este caso, que a mí más me gusta. Además tiene como una forma de escribir para mí tan limpia, pero a la vez aparentemente, esto que para mí es lo más complejo, que es aparentemente sencillo, pero tiene como es como que te golpea, ¿no? Un gran poeta peruano, en Perú tiene grandes poetas además, muchos para elegir, y eso del pelo del demonio en la mirada me parece también a mí espectacular. O sea, es el mérito de él, ¿eh? No tiene que ver con digamos, nada conmigo. Pero esta cuestión de, claro, cúrame, pero no del todo, déjame el pelo del demonio en la mirada, que el mundo necesita de sospecha siempre. Claro. Sí, hay que dudar, ¿no? Y hay que querer estar sanos, pero atentos. Me gustó muchísimo la metáfora, así como me impresionó la metáfora de David Foster Wallace y la tendencia suicida, porque claro, la depresión tiene una serie de metáforas, ¿no? Sí. Susan Sontag habla de la enfermedad y sus metáforas, y habla de las metáforas del cáncer, de la tuberculosis, y luego tú si te metes a leer estudios también sobre el léxico, podríamos decirlo, el lenguaje de la depresión, también los pacientes tienen como esto de oscuridad, hoyo, caída, ¿no? Y a mí me encanta esto del lenguaje y bueno, de ciertos escritores que como que dan una vuelta de tuerca y tú piensas que está apretado, pero ellos le dan una más y sale como esto, ¿no? Que es David Foster Wallace diciendo, bueno, el narrador en todo caso, en La broma infinita de... Claro, el suicida no le tiene temor, o sea, es como que si estuviera en un edificio en llamas y no es que le tienes miedo a saltar, o sea, más miedo que saltar, le tienes miedo a las llamas que te van a consumir, ¿no? Que te van a matar de una manera espantosa. Y esa metáfora me pareció tan adecuada, tan precisa, tan reveladora, que sí dije, no, bueno, es que es como, de nuevo, en periodismo a veces cuando yo cito como a ciertas personas o quiero citar a ciertas personas, porque es que yo no lo puedo decir mejor, no hay forma que diga mejor que eso. Entonces es un ejercicio de humildad también, supongo, como narrador, decir, bueno, toma, dilo tú, no puedo, por ahora no lo puedo superar. ¿Qué lecturas recomiendo al respecto? Hay una lista al final del libro, porque me parecía importante, no todas necesariamente están relacionadas con salud mental, pero de pronto te llevan, ¿no? Como una a otra y a otra. No sé si elegir una. Difícil siempre. Sí, es difícil. Diría que consulten la lista, por ahí hay algo que les resuena, lean a las escritoras peruanas, diría también, que cito ahí, está Claudia Ulloa Donoso con su libro Él mató un perro en Rumanía,
bueno, Gabriela Wiener con Huaco Retrato, pero también está 9 Lunas, que fue un libro que a mí me impactó además, porque lo que a mí me encanta, por ejemplo, de la narradora de Gabriela en la no ficción, es la irreverencia, la capacidad de burlarse de sí misma, que yo he intentado como que no sea un libro lacrimógeno sino que tenga sus chispazos de alivio cómico que le llaman en la comedia, ¿no? El comic relief. Gabriela, a mí me gusta mucho 9 Lunas de no ficción, Huaco Retrato, que son estos libros que tratan temas, en Gabriela, ¿no? Temas complejos desde un punto de vista muy personal, en ellos la maternidad, el embarazo, el otro, bueno, el linaje también, ¿no? Sí, el linaje y esta contradicción también, ¿no? Entre quiénes me anteceden y quién soy yo y finalmente de qué lado me posiciono, qué lado ocupo y todas las contradicciones que eso tiene. Escrito como, bueno, ella dice que es ficción, ficción, vamos a decir ficción. Sí, bueno, porque ha movido muchas cosas, ¿no? Pero está basado mucho en su historia personal. Sí, esos libros me gustan mucho. Igual, luego siempre están las estadounidenses que ya tienen toda una tradición en esto, pero de nuevo, claro, es como muy del contexto gringo, ¿no? Estas escritoras que son como cultísimas y elegantes siempre. Y yo decía, bueno, yo soy un poco desbordada, así que no voy a poder hacer un libro en el que la narradora no se desborde también un poco por momentos, pero también se ría de sí misma. Sí, eso está ahí. Yo creo que a esta altura ya todo el mundo tiene ganas de leerla. Ojalá. Estoy segura. Yo me sumo a la recomendación en todo caso y muchísimas gracias por compartir este ratito. No, de nuevo, gracias a ti y también al Raúl. Sí que han venido en todo este sol horrible que ya está horrible por el calor, digo. Pero sí, gracias. Muchas gracias. Encantada.